Muy bien, bueno, en esta mañana traje un tema, me costó desarrollarlo en el sentido bíblico y apoyarlo bíblicamente, pero no es un mensaje de acuerdo a lo que venía siempre armando, ¿no? Con un apoyo bíblico, pero sí lo vamos a apoyar bíblicamente porque si no sería un mensaje de una persona y no sería un mensaje de Dios. Pero quiero hablarles sobre algo que está en mi corazón hace mucho tiempo y que veníamos hablando. Hablamos del Día de la Madre, lo que es la madre, hablamos del Día del Padre y lo que es un padre y todo esto que venimos últimamente hablando. Pero para hacer un cierre de esos temas, que es importante en un mes del año trabajar sobre lo que es la familia, ¿no? Los diferentes roles dentro de la familia. Y hoy quiero coronar un poquito de este tema y hablarles sobre dos cosas importantes. ¿Qué es una casa? ¿Y qué es un hogar? ¿Qué es una casa? ¿Y qué es un hogar? En primer término voy a desarrollar lo que significa una casa y apoyarlo, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que nosotros vivimos y cómo vivimos. Cuando nosotros estamos en la vida, tenemos un lugar de crecimiento, un lugar de nacimiento, crecimiento, y también vamos a pasar los años en un lugar. Es el lugar donde nosotros nos refugiamos, como nuestra ciudad de refugio, ¿no? El lugar donde no solo nos refugiamos, también convivimos con otras personas, es el lugar donde nos desarrollamos. Pero quiero hablarles primero sobre lo que es una casa. Una casa, como lo interpretamos nosotros, es una construcción cubierta, destinada a ser habitada, es un edificio que constituye una vivienda. Puede organizarse en una o varias plantas y normalmente, aunque no exclusivamente, se refiere al edificio destinado a vivir. Puede ser un apartamento, puede ser una casa, un aposento, un domicilio, una estancia, una morada, piso, como lo quiera llamar. A eso me refiero, a lo que es el edificio, la casa, el edificio. Como nos pasa acá en la iglesia no es el templo es la casa, y la iglesia es otra cosa. Bueno, en esa diferencia quiero tratar lo que es la vida de nosotros. Podemos llamarla a ese lugar nuestra vivienda, cuya principal función es proteger y darle habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. En resumen, esa casa o esa vivienda es el lugar donde nosotros vivimos, donde nos cobijamos, es nuestro lugar de refugio. Ahí lo podemos acondicionar para vivir lo mejor posible según las posibilidades de cada uno. Lo amueblamos con nuestra mesa, con nuestra silla, la televisión, el aparador, el modular, lo que sea. Nuestros dormitorios tienen sus comodidades con la cama, el ropero y la cómoda, etc. Tenemos nuestro baño para ducharnos, etc. Nuestra cocina, lo necesario para cocinar, la heladera y todo lo que implementa la cocina. Algunos tienen garaje, otros tienen patio, jardín, en fin. Cada uno puede tener el lugar que sea su vivienda y le llama mi casa. Esa es su vivienda, es su casa. Entonces estoy separando un poco y espero que ya lo estén dándose cuenta por dónde voy. Hay personas que no tienen casa o no tienen vivienda y están en la calle. Hoy día, cuando llega el invierno, escuchamos todo el tiempo el informativo, la gente en situación de calle. Esa gente que vive en situación de calle no tiene vivienda, no tiene un lugar donde salir, ir, venir, un lugar donde dormir, un lugar donde pueda cobijarse, no lo tiene. Entonces va en situación de calle. Prefiere la calle, prefiere dormir en unos cartones, en un nylon, bajo una lona,
bajo un porchecito, donde sea, se acomoda por ahí. Y esa gente no tiene esa casa o esa vivienda, ¿no? Ahora, la edificación o la casa vacía, sola, es un lugar que no tiene vida. Es como una piedra, es inanimada, no tiene ánima. Una casa sola es inanimada. ¿Le ha pasado muchas veces cuando ustedes entraron a la casa, está sola, abrieron la puerta y está fría? La casa no tiene vida, es la vivienda, no tiene vida. Puede ser muy bonita, puede ser muy humilde, puede ser de barro, puede ser de ladrillo, puede ser de madera, pero es una vivienda, es una casa. Es el lugar donde nosotros vamos a vivir, pero estamos separando lo que yo quiero hablar hoy. Esa no tiene sentimientos, no tiene indicios de vida. Una casa vacía es una casa fría, no por la temperatura, sino porque no tiene vida. Está absolutamente fría, inanimada. Me imagino los hermanos que van al campo, por ejemplo, los días que no van, cuando llegan está fría la casa, no tiene vida. Abren la puerta, tratan de orearla un poquito, lo hacemos nosotros, cuando nos vamos unos días de la casa o no, o cuando venimos del trabajo, no hay nadie y abrimos la puerta y no tiene vida. Entonces me estoy refiriendo a lo que es la casa, me estoy refiriendo al edificio, a la vivienda. El deseo de todo ser humano es tener su propia vivienda, su anhelo. Hay gente que trabaja toda una vida para tener su casa, se mete en una cooperativa o hipoteca y están toda su vida pagando hasta que llegan a ser mayores y recién ahí están cumpliendo su sueño de tener su casa propia. Trabajamos para eso, soñamos con tener nuestra propia vivienda. Queremos tener ese lugar en el mundo que sea nuestro. Y ahí vamos a vivir y desarrollarnos como personas y familia. ¿Usted qué sentimiento le hace cuando aparece en ese lugar o entra en ese lugar frío, sin ningún tipo de sentimiento? Quizás sea un lugar que recién va a comenzar, sin muebles, es un lugar que está vacío, lo hemos experimentado aquellos que nos hemos mudado, hemos entrado a un lugar que era solo un edificio, lo hemos acondicionado con nuestros muebles o hemos comprado muebles, lo hemos puesto a gusto personal y cuando estén todos los muebles en la casa o cuando esté todo preparado para ir a vivir, aún no tiene vida, está muerta, inanimada, no tiene ánima. Así que por sí sola no tiene vida y con esas comodidades menos, porque no es la casa lo que importa. Y voy a pasar a la otra parte, la parte del hogar. Ya tienen claro lo que es una casa. Cada uno que vivió en una casa sabe, o está viviendo en una casa, sabe. Pero ahora voy a pasar a lo que es un hogar. ¿Cuál es la diferencia entre un hogar y una casa? El hogar para muchos no es un lugar físico, sino el concepto donde tú perteneces. Suele ser donde se encuentra tu familia, el lugar que naciste, donde está tu corazón. Suele ser donde tú estás solo o acompañado con la familia tuya y está en ti hacerlo acogedor, cómodo, tranquilo, para convertirlo en tu hogar. Por otro lado, suele ser el lugar que quiere volver siempre, sobre todo en los lugares o los momentos duros, queremos volver a ese hogar. Cuando ustedes no están, me imagino que los hermanos que estuvieron ayer limpiando, vieron un edificio frío, un edificio que no tiene vida. ¿No es así? ¿O sintieron la presencia de los hermanos acá? Bancos vacíos, edificio vacío. No tiene vida este templo cuando no hay nadie. Aun cuando seamos uno, dos o tres que estamos trabajando, pintando, arreglando o estudiando, no tiene vida.
Los tiempos que yo paso estudiando acá, no hay nadie. Miro para los bancos, miro el edificio, un edificio frío, no hay nada. Pero cuando llega a la iglesia, ahí comienza lo que viene a ser la vida de este lugar. ¿Quién le da vida a este lugar? Ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, los que cada uno que entra, está aportando, está dando. Y eso es lo que pasa en la familia. ¿Quiénes son los que aportan al hogar? ¿Quiénes son los que están aportando al hogar? La familia, los padres, los niños, el ruido, el movimiento. Y la palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde se siente segura, se siente en calma, se siente en paz. Y en esto último, la sensación de seguridad y calma se diferencia del concepto casa, que sencillamente se refiere al lugar habitado, al lugar físico, pero la gran diferencia es el hogar, es los que viven ahí, el grupo que está viviendo dentro de esa casa. ¿De dónde provino esa palabra hogar? Bueno, nosotros los que tienen una estufita a leña saben lo que significa. Muchas veces decimos el hogar. ¿Por qué? Porque provino de ahí la palabra. Cuando la gente de la familia se reunía alrededor del fuego para calentarse, comer y compartir en la familia, se le llamaba hogar o se le llama hogar. Pero se refiere al concepto de la familia, los que rodean la familia, los que integran ese grupo dentro de esa casa. Algunas personas desde el nacimiento hasta su muerte viven en una casa igual, siempre sin mudarse, pero el concepto de la casa no es lo que yo me quiero referir hoy. Me quiero referir al hogar, a los componentes del hogar, a los que integran ese hogar. Remontándonos a las investigaciones históricas, la palabra hogar proviene o se reunía del pasado, la familia, a encender el fuego para calentarse y alimentarse. Hay una frase muy bonita que dice: cuando hallas tu hogar, simplemente sabes porque sientes que estás en el lugar indicado. Cuando hallas tu hogar, simplemente sabes porque sientes que estás en el lugar indicado. En ocasiones un espacio se define no solo por lo que hace, sino también por lo que representa. Un recuerdo, un refugio, un deseo. Espacios que para nosotros mismos hoy es la definición del hogar. Es la promesa de ese hogar. Es el lugar donde nosotros vamos a desarrollarnos como personas. Ese lugar es muy importante. No es un comedor, un dormitorio, un escritorio dentro de la casa. No es la cocina. Hogar es seguridad que me protejo de cualquier problema. Hogar es creatividad. Aquí me divierto, me imagino, me desarrollo. Hogar es intimidad. Aquí me quito la armadura. ¿Cuál es la armadura? Bueno, cuando estamos en la calle, cuando estamos en otro lugar fuera de la casa, aparentemente parecería que tuviéramos una armadura. Pero en nuestro hogar, donde convivimos, no tenemos armadura. No tenemos que aparentar nada, ahí somos lo que somos. Estamos como estamos, no tenemos que mostrarle a nadie nada. Y los que conviven en ese lugar, todos están integrados, todos se conocen. Por eso es importante la intimidad de ese hogar, que sea de acuerdo a lo que nosotros profesamos como hijos de Dios, como creyentes, y no que seamos de doble cara. En el hogar somos una cosa y en la iglesia somos otra, o en la calle somos una cosa y en nuestra casa otra. Yo creo que la sinceridad de quien realmente somos está dentro del hogar. Lo que realmente nos complementa o realmente nos identifica a nosotros como personas es lo que pasa en ese hogar. Así que usted es integrante de ese hogar. Puede que viva sola, acompañada, que tenga hijos pequeños o no,
Ese lugar, llamado hogar, es el lugar donde usted le tiene que prestar suma atención. Yo diría ponerla en primer lugar. Dios está en primer lugar, pero en segundo lugar está la familia. Y la familia representa lo que usted realmente es. Acá podemos ser todos muy bonitos, bien vestidos, cantar bien, hablar bien y irnos a la casa. Pero si cada uno de nosotros fuera igual en su casa, que voy a desarrollar un poquito también ese pensamiento, el mismo movimiento, la misma manera de ser dentro de la iglesia, tiene que ser dentro del hogar. Hogar es tranquilidad, aquí me puedo relajar, aquí puedo estar tranquilo, sin presión. Hogar es generosidad, aquí tengo todo lo que necesito. Hogar es familia, aquí están todos. Llega la noche, se reunieron todos, se cerró la puerta, están todos en casa, ya vinieron del trabajo, de los estudios, de las actividades, estamos adentro todos, cerramos la puerta, ese es mi hogar. Ese es el lugar donde yo convivo con los demás. El hogar es libertad, aquí puedo ser, aquí puedo desarrollarme, aquí puedo hacer todas las actividades que yo deseo. Hogar es versatilidad, aquí puedo trabajar, puedo cocinar, puedo estudiar, puedo mirar televisión, puedo convivir con la familia, puedo jugar con los niños. Soy versátil, hacer muchas cosas dentro del hogar, dentro de la casa donde vivimos. El hogar es armonía, aquí todo fluye. Y el hogar es protección, aquí yo cuido a los que yo quiero, a los que amo. Así que dentro de ese hogar tenemos que enfocarnos hoy para darnos cuenta de que ese hogar tiene que ser un hogar cristiano. Un hogar donde esté Cristo. Cristianos son los seguidores de Cristo. Y si tú te consideras un seguidor de Cristo, tienes que ser cristiano. Y como cristiano, el ambiente de tu hogar tiene que ser cristiano. No puede ser un hogar mundano, sino un hogar bíblico, un hogar cristiano. ¿Dónde es más importante la educación para nuestros niños? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? ¿O en la casa? Para mí es en el hogar, dentro de la casa. Hice una separación, la casa es el edificio, el hogar es la familia que vive en ese hogar. Y aquí tenemos que apuntar todas nuestras baterías, tenemos que apuntar toda nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia para desarrollar ese grupo de personas que componen el hogar. Nos tenemos que preocupar por todo lo que estamos viviendo dentro de ese hogar para desarrollarnos y llegar a ser, como la Biblia dice, a lo que Cristo quiere que seamos cada uno de nosotros. Así que la responsabilidad de que ese hogar sea cristiano proviene primero del padre o de la madre y después de los chicos, de los mayores que conviven en ese hogar. Pero todos tienen que aportar para que ese hogar se llame hogar cristiano. Tengo que tener un ambiente de iglesia en mi casa. ¿Sabe lo que significa ambiente de iglesia? En mi casa tiene que haber oración. En mi casa tiene que haber principios bíblicos, lectura bíblica, devocionales. En mi casa se tiene que hablar de las cosas de Dios. No que lo voy a hablar cuando llegue el domingo, o cuando aparece una reunión en Zoom, o voy a escuchar un mensaje de algún pastor o alguna persona. El hogar se tiene que desarrollar todos los días de nuestra vida mientras vivimos ahí, mientras los tenemos ahí también a los chicos. Entonces, tenemos que tener nuestras responsabilidades, porque en ese hogar vivimos, trabajamos
nos divertimos, nos relajamos en el mismo lugar. Y la manera en que nosotros diseñamos nuestra familia íntegra es la manera en que Dios nos está mirando cómo nosotros estamos llevando nuestro hogar adelante. Hace unos días atrás se habló sobre la responsabilidad de la madre, qué significa la madre. Hablamos hace unos días atrás qué significa la responsabilidad del padre y también de la madre. Han escuchado durante toda su vida cristiana diferentes maneras de que la responsabilidad de cada uno. Pero no es tan importante el saber, sino como el hacer. Porque podemos ser muy eruditos en la palabra, poder hablar con palabras muy sofisticadas y rebuscadas y un buen estudio. Pero si no hacemos exactamente lo que Dios espera de nosotros, nuestro hogar no se va a llamar un hogar cristiano. Será un hogar mundano a medias con Cristo. Y eso no funciona. Porque la Biblia nos dice, si servimos a uno, no podemos servir al otro. Si servimos a Dios, no podemos servir al diablo. Si servimos a Dios, si amamos a Dios y con todo nuestro corazón le obedecemos en todos sus mandamientos, no podemos servir al diablo. Y sus enseñanzas que son en contra de la palabra de Dios. Si nosotros preferimos obedecer al diablo y cumplir todo en contra de Dios, no esperemos que Dios bendiga nuestra familia, nuestro hogar. No lo va a hacer. Nosotros tenemos que ganar el corazón de Dios para que Dios nos conteste nuestras oraciones. No hay a medias con Dios. Si nosotros pretendemos llevar nuestra vida y nuestra familia a los ponchazos, sin tener en cuenta lo que es el estudio bíblico y la oración dentro del hogar y la educación cristiana a nuestra familia, estamos fallando. Lo dije el otro día en la clase en cuanto a los padres. Padres, si tus hijos no están inscritos en el libro de la vida, si no son salvos y no procuras que ellos sean salvos, has fallado como padre. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y voy a separar lo que acabo de decir. Porque muchos pueden decir, pero pastor, mis hijos no quieren saber nada del Señor. Si tú los educaste, los hablaste y los evangelizaste y estás tratando de hacer todo como el Señor quiere, no es tu responsabilidad la elección que hicieron ellos. Pero si tú no lo hiciste y tu testimonio enfría el corazón de tus hijos, entonces estás fallando. Hay pastores que perdieron sus hijos en el mundo y no quieren saber nada del Señor. Así que de mi familia, hermanos míos, hijos de pastores, porque yo soy hijo de pastor, enfriaron su corazón al Señor y no quieren saber nada del Señor hasta el día de hoy, ya son mayores de 60 años y no quieren saber nada del Señor. Y han vivido una vida renegando del Señor. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De mi padre y de mi madre o de ellos? Cuando ellos llegaron a ser adultos y nuestros padres nos enseñaron a todos igual, la prueba está, algunos quedamos en el camino, algunos son pastor, otros puede ser otro tipo de siervo. No es que fallaron nuestros padres, hay momentos que la responsabilidad es de los adultos. Y si cruzaron la línea de niño, adolescente y adulto, ya esa responsabilidad de los adultos, no de los padres. Mientras tú los tienes en tu casa, tú tienes que crear el ambiente bíblico. No puedes dejarle la responsabilidad al maestro de la escuela dominical, al pastor, a la gente de la iglesia, a los ponchazos, porque lo que ellos están mamando desde el vientre de su madre es su vida cristiana. Van a ver en sus padres si obedecen al Señor o no. Si de cualquier manera pusieron a Dios primero en su vida o no. Y esa es lo que van a tomar ellos en cuenta. Yo te pregunto, ¿te interesa que tus hijos estén en el cielo
¿O te da lo mismo que vayan al infierno? Yo sé que todos los padres que están acá dirán, no, pastor, yo quiero que mis hijos estén en el cielo. Te voy a decir entonces, y te lo recalco, la responsabilidad es tuya. Si tú no le das buen ejemplo, si tú no los educas bíblicamente, si tú no pones a Dios primero en tu vida, tus hijos están leyendo eso entre líneas. ¿Vieron que dice que los contratos tienen una letra chiquita? Nadie lee esa letra chiquita. Entonces cuando es chiquita esa letra hay trampa. O hay secretos. Bueno, la letra chiquita es la que leen tus hijos, entre líneas. Tú puedes decir, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a cantar, y entre líneas tú estás dando mal testimonio. Lo que ellos leyeron no es que van a cantar, van a orar y van a ir a la iglesia. Lo que ellos leyeron es tu mal testimonio, y eso es lo que estás tú enseñándoles. Tu mal testimonio los va a llevar al infierno. Ahora te diste cuenta de lo que te estoy diciendo, te lo vuelvo a repetir. Tu mal testimonio los lleva al infierno. Porque ellos no van a reconocer a Cristo como su Salvador personal, ni van a poner a Dios en primer lugar, porque vieron que sus padres prefirieron al mundo y lo que el mundo le enseñó en vez de lo que Dios le enseñó. Y Dios es claro en la Biblia cuando dice que aborrezcamos al mundo. El que ama al mundo no es de Dios. No hay dos letras de interpretación. Es claro. O sos del mundo o sos de la iglesia. O sos de Dios o sos del diablo. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Yo tengo que obedecer a Dios o no me interesa a Dios. Si no te interesa a Dios, no te interesan tus hijos, no te interesa tu familia. No hay un hogar cristiano. Nunca digas que tu hogar es cristiano cuando tú no estás haciendo que Cristo viva en ese hogar y sea el centro de tu hogar. Cristo tiene que ser el centro de tu hogar. Y si tú no estás dispuesto a darle eso al Señor, tú no esperes bendiciones del Señor. Algunos reciben bendiciones, pero no de Dios, sino del diablo. Porque el diablo también puede enriquecer. El diablo también te puede dar. Y te lo da. Y tú crees que de Dios. Y de Dios no puede ser. Porque entonces Dios estaría mintiendo en la Biblia. Entonces, ¿cómo se forma un hogar y cómo se caracteriza el hogar familiar cristiano? Si bien hacemos referencia a que la casa es donde vivimos, el hogar son las personas que habitan como familia dentro de ese hogar. Las personas que integran ese hogar, como una unidad económica de convivencia o una unidad familiar de convivencia. Así que hay diferencia entre una casa y un hogar. La casa cobra vida cuando nosotros entramos en ella. Ahora, cuando nosotros hacemos un lugar agradable, es el lugar donde todos queremos estar. Estamos deseando estar todos reunidos. Algunos padres van a trabajar, van a moverse, algunos van a estudiar, los chicos van y vienen. Ya comenzará esta semana, mañana ya los más grandecitos de la primaria a entrar, después las vacaciones de julio los de secundaria. Ya va a volver otra vez un poquito la normalidad, cada uno va a estar en sus tareas. Pero cuando llega la noche, que todos ya están en la casa, el ambiente tiene que ser un hogar cristiano. La iglesia tiene que estar ahí. Tenemos que reunirnos. Y tenemos que orar. Y tenemos que cantar. ¿Por qué no? Si no sabes cantar, el otro día buscamos himnos que eran cantados. El miércoles los pasamos. Hay himnos cantados. Puedes buscar en los himnarios, el Gloria, el Bautista, el Popular, en internet, y cantado. Y si no sé la tonada, puedo aprender, puedo repasarla, puedo estudiarla. Los que tienen el instrumento pueden reunirse alrededor del instrumento. Y al hacer eso, tú estás dándole, enseñando, participando. La iglesia está en tu casa. Si no somos responsables de nosotros y de los que viven con nosotros, estamos fallando. Y si yo te pregunto, ¿te gustaría fallar? Tú dirías, no. Mi deseo como persona es tener éxito
¿Y el mayor éxito tuyo qué es? ¿Una profesión? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu sueldo? ¿De qué sirve al hombre si granjeare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve? De nada. La mayor parte de los ricos de este mundo están vacíos. No tienen familia. Han dejado todo para ganar plata y plata y plata. Y ese no es el fin. Usted tiene que tener un balance justo. Tiene que darle a su familia lo que le tiene que dar. Su hogar es importantísimo. Es la base de su vida. Y mientras usted tiene menores de edad en su casa, usted tiene una gran responsabilidad frente a Dios. Frente a Dios, porque Dios le confirió esos pequeños a usted. No es que vinieron de casualidad. Y si usted los trajo al mundo, usted es responsable de ellos. De educarlos, de darle el alimento, de darle el cobijo. Y lo más importante es la vida espiritual de sus hijos. Si usted no le presta atención a todo esto, usted está fallando. Y no diga que es cristiano, porque ofende al Señor. Es interesante cómo actualmente el término hogar se suele aplicar a todas aquellas instituciones residenciales. Dice el hogar de ancianos, ¿no? Hogar de crianza. ¿Por qué dice hogar de adultos mayores? ¿Por qué le pusieron la palabra hogar? Bueno, lo que más o menos quieren hacer esos hogares de niños o de mayores, adultos mayores, es brindarles en los últimos años para los mayores lo mejor posible, un ambiente familiar. Lógicamente van a hacer todo lo posible para que ellos puedan vivir lo mejor posible, pero conviven con enfermedades, conviven con ausencias de la familia, están conviviendo con gente que no la han visto nunca, de diferente cultura, de diferentes familias. Pero hacen los hogares de los adultos mayores lo mejor posible para que les llamen la palabra hogar. Para que convivan lo mejor posible. Yo recuerdo a la esposa de mi suegro. De verla una mujer económicamente bien, siempre toda su vida, una mujer que fue bancaria y se jubiló con toda esa experiencia, una mujer encantadora. Terminar en un hogar, a nosotros nos partía el alma venir de Montevideo, verla ahí en el hogar. Tenía su cuartito, tenía su televisión y todo lo demás. Hicimos lo posible para que ella pudiera estar cómoda. Ella estaba bien porque era una persona increíblemente sumisa. Y lo que le venía a la vida ella lo tomó siempre a bien, lo malo y lo bueno. Pero ella falleció dentro del hogar. Y cuando veníamos con Vicky siempre estábamos hablando, bueno, ella estaba en un buen lugar, un lugar de alta sociedad, un lugar donde le brindaron todo lo que pudieron, y la tenían bien. La verdad que no podemos decir nada. Nosotros, como los hermanos de Virginia, siempre estamos conversando de eso, ¿no? Lo bueno de los hijos que pudieron darle a la madre los últimos años de su vida, un buen hogar. Pero no era su hogar. No estaba su esposo, no había fallecido, sus hijos cada uno por su vida, por allá, por acá. Pero hicieron todo lo posible. ¿Qué quiero decir con todo esto? El hogar es lo más importante para el ser humano. Tú estás viviendo en un lugar. Puede que en tu lugar estés cómodo o no. Puede que en ese lugar estés regañando o no. Yo te voy a decir algo. Tú hiciste todo lo posible para que ese hogar sea un hogar de un buen ambiente. Estás haciendo todo lo posible. Te estás esforzando para que sea un hogar que tenga deseos la familia de estar en ese hogar. Anhelar estar en ese hogar. Nosotros cuando estamos por aquí o por allá y volvemos a nuestra casa decimos esa frase muy clásica, lo decimos con mi esposa también, ¿no? ¿Qué decimos? Hogar, dulce hogar, ¿no? Podemos ir a la casa de nuestros hijos, a visitarlos unos días, podemos ir a un hotel,
o viajar, ir por donde quieramos, pero llegamos a casa, abrimos la puerta y los dos decimos eso siempre. Hogar, noche, hogar. Llegamos a nuestro lugarcito del mundo. Pero ese lugar del mundo tiene que ser un lugar acogedor. Tiene que ser un lugar donde deseo estar, donde me siento protegido, amado, donde me siento que voy a vivir todos los años que pueda con mi esposa y convivir y compartir y desarrollarnos. Pero ¿de quién depende de que sea un lugar hermoso, un lugar deseado? De los dos. En este caso estamos los dos solos. Depende de nosotros dos. Depende de nosotros dos estar deseando estar si estamos en la calle, llegar ese día, abrir la puerta, darnos un beso y decir llegué. Estar juntos. Porque deseamos estar juntos. Pero eso lo tiene que ser los dos. Si uno de los dos no lo hace, es un lugar horrible. La verdad que mejor me doy todas las vueltas que pueda, me encargo de comprometerme con cuanta cosa hay por ahí para no llegar a mi casa, porque no deseo estar en mi casa. Sería horrible, ¿no? ¿Por qué no hay un lugar acogedor? ¿Por qué no hay un ambiente cristiano? ¿Por qué no se respira a Cristo en ese lugar? Porque yo no lo dejo entrar. Pero si yo hago lo posible para que Cristo esté, lo tengo que hacer yo. No porque soy el hombre, sino lo digo a las mujeres también, se lo digo a los niños también. Tenemos que desear estar en un ambiente donde nos sientamos amados. Esa es la construcción del hogar. La casa no tiene sentimientos, pero los que integran el hogar sí lo tienen. Y tenemos que apuntar a esos sentimientos, tenemos que apuntar a esa familia, a componentes de la familia. Tenemos que suplir todas las necesidades de todo lo que integra esa familia. Los niños necesitan atención médica, crianza, educación, necesitan el compartir con los padres, el jugar con ellos, el estar con ellos, el prestarle atención. Un niño desatendido va a ser un mal adulto. Un niño abandonado dentro de su casa va a ser una persona adulta de mala persona, porque va a volcar todo lo que mal le dieron sus padres a su adultez. Si usted fue fruto de violación, de gritería, de que no le prestaron atención, de que no tuvieron una conversación seria con usted, si usted fue ese tipo de persona que fue dañada en su niñez o adolescencia, y hoy que es cristiano está reflejando lo mismo en su propia familia, entonces hay algo que no aprendió, la nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Usted tiene que echar para atrás la mala experiencia que tuvo y poner las experiencias bíblicas. Cristo tiene que estar en su casa. Ahí hay calma, seguridad, y está en cada uno de nosotros convertir nuestra casa en un hogar. ¿Cómo se manifiesta Dios en la familia? El verdadero templo, el verdadero lugar para adorar a Dios es en el hogar. Ese es el primer lugar de adoración, el más importante. Tú me podrás decir, pero yo no soy pastor, no necesitas ser pastor. Pero yo no sé qué enseñarle y cómo enseñarle. Bueno, usted tiene que estudiar usted primero. Usted tiene que investigar usted primero. Usted tiene que darle tiempo al Señor primero. Usted tiene que ir a la Biblia primero. Estos días hablé con un padre, varón, y hablamos sobre este punto. Y mi recomendación era, tienes que profundizar en los estudios bíblicos. Tienes que ir a la Biblia. Ella habla por sí sola. Aunque no seas pastor, ni maestro, ni tengas ningún cargo en la iglesia,
no tengas ningún ministerio, no seas el diácono ni nada por el estilo. Pero tú tienes que ir a la Biblia. La fuente de poder y de palabra está en la palabra de Dios. La fuente de poder está en la oración. Es cuando tú lees la Biblia y en oración el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón de cómo tú puedes ser, si eres el varón, el sacerdote de tu hogar. Si eres esa mujer de Dios que está cuidando a tus hijos, tienes que educarlos bíblicamente. Y no puedes dejar que lo hagan otros. Vienen a la iglesia, la maestra de los pequeños le está enseñando ahora. ¿Cuánto tiempo tiene Ivonne para enseñar a los chicos? ¿Media hora? ¿40 minutos? ¿Cuánto tiempo? Lo mismo tiempo tiene Vicky. Ella se va contenta porque tuvo una buena clase con los adolescentes, compartió un tiempo precioso, pero más de eso ella no puede hacer. ¿Y de qué? ¿Cuánto más se van a acordar los chicos de lo que habló la maestra? Bueno, no sé si después cuando ellos llegan a casa, ustedes se sientan a la mesa y les preguntan, bueno chicos, ¿qué enseñó la maestra hoy? ¿Qué aprendieron hoy? Eso ustedes reafirman lo que aprendieron. Yo estuve en una iglesia que cada vez que terminaba la primera parte, los niños venían al frente y contaban lo que habían aprendido con su maestra. Y él pasaban un rato, ¿no? Y los chicos decían, la maestra enseñó esto, esto y aquello, y él está bueno. Porque reafirma lo que la maestra dijo. Capaz que se olvidó lo que habló, pero depende de ustedes, padres, que cuando lleguen a casa o van en el auto, le estén preguntando, chicos, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué dijo la maestra? Ni me acuerdo. Sería bueno preguntarle a la maestra, maestra, ¿de qué hablaste hoy? Y hablé de, yo qué sé, del profeta tal, o hablé de la mujer tal. Y como tú sabes la historia, tú puedes reafirmar el corazón de tus hijos y decirle, bueno, la maestra les enseñó, yo qué sé, el arca de Noé. Bueno, y ahí se ponen a hablar del arca de Noé. Y reafirman la enseñanza y el niño va impregnando en su corazón que lo que dijo la maestra, lo que dice mamá y papá, es lo que está en la Biblia y no hay una segunda opinión. Su corazoncito está formándose en las cosas del Señor y cuando crezcan van a hacer lo mismo y van a ser los hombres y las mujeres que llevarán adelante la iglesia. Con sus matrimonios cristianos en la iglesia, obedeciendo al Señor, dando sus talentos al Señor. Pero eso depende de ti, no depende del pastor o de la maestra. Porque lo que podemos hacer nosotros es ínfimo. Es lo mismo que pasa en la escuela. Si tú solo dejas que la maestra le enseñe o el maestro le enseñe, y tú cuando llegan a casa no eres capaz de revisar sus deberes, sentarte con ellos, ayudarlos a razonar, porque ellos tendrán preguntas y dirán, ¿qué dijo la maestra? Me dio una operación y no sé hacerla. Pero tú, papá o mamá, te sientas con ellos y empiezas a revisar los deberes, te interesa lo que ellos están haciendo, y si hay dudas, llamas a la maestra, le mandas un WhatsApp, tienes comunicación, te interesaste por él. Cuando termina el día, el niño está en paz, porque le has dado cosas bíblicas, le has dado enseñanza, le has enseñado a sentarse a la mesa, le has enseñado a orar, le has enseñado a que tiene que tener respeto por los mayores, por sí mismo, por sus padres. Eso te pertenece, no le puedes dejar esa responsabilidad a otros. Y es así como se forma un hogar. Y es así como tú puedes después estar orgulloso de que tus hijos lograron lo que tú les enseñaste. Porque mientras lo tuviste, es tu responsabilidad, es tu ministerio. Y no la responsabilidad de los demás. ¿Me estás entendiendo a lo que quiero llegar? ¿A lo que estoy llegando? Ya estoy dentro de la conclusión. El hogar es el lugar más preciado para el ser humano. Cuando se pierden los hogares, se rompen los hogares, es cuando ellos también quebrantan su corazón y les está faltando las demás cosas. En ese lugar se aprenden las actitudes cristianas fundamentales ante Dios. La adoración, una buena relación, agradecimiento, fidelidad, obediencia. Ahí se manifiesta el poder y el amor de Dios en sus vidas. Está en nosotros formar un buen hogar donde nos desarrollemos como buenos hijos de Dios, donde el matrimonio, los hijos se encuentren contención, disciplina, educación, crecimiento, realización y sobre todo amor.
como dice 1 Corintios 13, por sobre todas las cosas está el amor. Y no es posible lograr tener un buen hogar si no estamos dispuestos a sacrificarnos por ese hogar. Y esta es la parte donde fallan muchos. Hay muchos hombres que se van al bar a tomar algo porque no quieren estar en su casa. No hablo de la gente de la iglesia, ¿no? Estoy hablando del ser humano común. O se van a hacer deportes. O van a ocuparse en otras tareas, cosa de lo mínimo imprescindible estar dentro de la casa. Porque ya no soportan la relación que hay. Hay mujeres que se ocupan en diferentes tareas, cosa de no prestarle atención a lo que importa, que es estar en la familia, en el hogar, y darle al hogar lo que le pertenece. Mamá tiene que darle esa impronta a la familia. Si mamá no le da esa impronta a la familia, unión a la familia, es lo que la madre hace. Si la madre no logra tener a su familia controlada, amada, y que se sientan a gusto dentro del hogar, está fallando. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque no hay sacrificio. Sacrificio quiere decir dejar algo para hacer otra cosa. Cristo dejó el cielo para venir a sacrificarse, a ser humano, para luego darnos, a través de su muerte y su resurrección, la vida eterna. Cristo sacrificó todo. Él no tenía por qué venir al mundo, no tenía por qué encarnarse, pero Él lo hizo por amor a ti, para ganarte a ti. ¿Tú qué sacrificio estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás dejando para un costado para brindarte a la familia? ¿Es más importante tener más plata en el bolsillo? ¿Es más importante compensarle con productos de tecnología para que ellos estén felices? No, porque mi deber es brindarle, sí, tu deber es brindarle a la familia las necesidades mínimas. Y como te lo dije en el último mensaje en cuanto a los padres, no tenemos que darle todo a los hijos porque los vamos a dañar. Ellos tienen que aprender a ganarse las cosas. Entonces, si para qué yo trabajo tanto, si mi mayor ministerio es estar con ellos, es gozarme con ellos, es abrirle el cuaderno y charlar sobre lo que estudiaron, es ir con ellos a la computadora y a aprender juntos. Estos años y medio hemos aprendido todos. Y cada vez más, hermano decía de meterse en la tecnología, métase más de cabeza. Tiene que aprender, todos tienen que aprender, toda la tecnología. Yo lo aprendí. ¿Cómo no lo han aprendido ustedes? Mi mamá falleció con 80 y pico de años, mi mamá manejaba bien su Facebook. Mi padre no sabía nada y no quiso saber nada nunca. No, que eso no es para mí, es para todos. Es para todos, todos tenemos que aprender todo. Hoy las cosas están cambiando, aprenda. No deje para un lado. Vaya, métase a una tablet de su hijo, a una computadora de su hijo, a un teléfono que usted tiene, enséñele, maneje, aprenda, comparta. Ese tiempo es valioso, ese tiempo no lo va a tener nunca más. Lo que pasó ayer ya pasó. Y lo que está pasando hoy va a pasar dentro de unas horas y no se va a volver a repetir. Y a la edad que tienen tus hijos, chiquitos, más grandecitos o adolescentes, es tu responsabilidad, tu tiempo con ellos. Si tú lo vas a perder, has perdido. Perdiste tiempo, pero perdiste mucho más. No es posible lograr tener un buen hogar si no entendemos que tenemos que estar dispuestos a poner cada uno de los integrantes nuestra cuota aparte para que sea un hogar acogedor. Donde pase lo que pase afuera, ahí tenemos seguridad. Debemos tener ese ambiente de iglesia, adoración y respeto a Dios. Esa es nuestra escuela de la vida. Nuestros hijos son nuestros estudiantes. Y cuando ellos se gradúen y se emancipen, ellos también cumplan con lo que tú les diste. Y volveremos a repetir, ellos van a tener un hogar cristiano porque tú diste todo lo que tenías que dar mientras los tuviste. Y ellos, si lo hacen bien, van ellos también a reproducir otro hogar cristiano. Y qué hermoso ver cuando los hijos están haciendo las cosas como el Señor quiere.
buscando algunos pasajes bíblicos, me topé con este versículo de Lucas 2:52, que dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuántos años vivió Jesús con su madre y con José, que no sabemos cuándo José se fue o desapareció o falleció? ¿Cuántos años? ¿Cuándo se cumplía la mayoría de edad en aquel tiempo? Vamos. ¿A qué edad? A los 30 años. A los 30 años Jesús se emancipó. A los 30, hoy en 18 años. En aquel tiempo era 30 años. O sea que Jesús vivió 30 años con su madre, vamos a decirlo, en su hogar. ¿Cómo habrá sido el hogar de María y José? Dice que Jesús trabajaba. Pero también a los 12 años Jesús ya sabía de la Biblia, ya conocía lo que era el Pentateuco, ya había leído la palabra de Dios, o sea que lo habían llevado a la sinagoga, los habían hecho estudiar. Digo, los habían hecho porque había más hermanos luego. Entonces, Jesús crecía en sabiduría. Vamos a parafrasear un poco. ¿Y de dónde sacó la sabiduría Jesús? ¿De dónde? De lo que acabo de decirle. Lo mandaban a estudiar. Conversaban sobre los temas bíblicos. Le enseñaban quién era Dios, el Padre Celestial. Y Jesús entendió lo que era Dios. Y entendió quién era Él. Y se dio cuenta que Él era el Hijo de Dios, que había nacido de su madre María. En Proverbios 22:6 lo conocen todos los padres de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 22:6 de Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres que tu hijo esté en el cielo? Instruye a tu hijo. Educa a tu hijo. Habla de las cosas de Dios. Para que tu hogar sea el dulce hogar. Para que cuando entren todos estén anhelando estar en ese hogar. Para que el ambiente de ese hogar sea un hogar cristiano, tiene que estar Cristo en ese lugar. Ojalá hayas entendido lo que te quise decir hoy. Esto estaba en mi corazón hace mucho tiempo, lo compartía con algunos hermanos, lo compartí con mi esposa durante un mes casi, lo compartí con mi hijo cuando estaba con él esos días. Y él me decía, qué buen tema, qué lindo tema. Y realmente es un tema no solo apasionante, sino es la base de la sociedad. Ustedes tienen que entender que nosotros no podemos hacer mucho desde acá. Desde acá podemos hacer algo, desde acá, desde la iglesia, nosotros podemos aportar algo. Pero nunca jamás vamos a ocupar el lugar que ustedes están ocupando. Que sus matrimonios sean matrimonios cristianos, felices, que vivan para Cristo, que den testimonio en su vida personal, que su relación con sus hijos sea la mejor, con sus mayores, con sus abuelos. Todo eso nosotros no lo podemos hacer. Pero tú, con Dios, con el sacrificio, con el esfuerzo personal, tú sí lo puedes lograr. Y cuando suceda eso, cuando tú vienes a la iglesia con tu familia, te sientas en tu banco, con tus hijos, tu familia, es cuando se complementa el ciclo. Ahora el ciclo se cierra. Tú hiciste todo lo posible para educarlo bíblicamente, llegan a la iglesia la maestra y el pastor, están ahí coronándoles las enseñanzas bíblicas, en la alabanza con los directores de cántico y la música, y se está coronando el ciclo para que ese niño y esa niña y tú
logren ser hijos de Dios, cristianos entregados para que Cristo brille en tu hogar. Tú tienes que hacer la mayor parte. Si tú te niegas a hacer esa parte, vas a fallar. Si tú prefieres no sacrificar nada y pensar en ti, solamente en ti, vas a pagarlo muy caro. La primera cosa que vas a pagar es la pérdida de la vida espiritual de tus hijos o de tu cónyuge, y vas a perder mucho. No creas que Dios te va a bendecir. Dios no puede bendecir. ¿Tú sabes lo que es la oración de un cristiano? Tenemos una alabanza, ¿no, hermano Andrés, hermano Roberto? Que la hemos cantado hace poquito. ¿Quién entra al lugar celestial? El de mano limpia y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y la oración de esa alabanza dice: dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que te sepa amar, Señor. ¿Quieres corolar tu vida familiar y tu hogar? ¿Quieres que tu hogar sea un hogar cristiano? Quizás no vuelvamos por muchos meses más a estas clases de la familia, papá, mamá, hijos, hogares. Quizás nos prediquemos por mucho tiempo sobre todo esto. Pero tú no te olvides de esto, porque esta es la base de tu vida. Algunos están comenzando su vida matrimonial, otros ya lo tienen hace mucho tiempo, o sus hogares. Pero en todo caso, todos tenemos responsabilidades ante Dios y debemos cumplir lo que Dios dice en cada área de nuestra vida. ¿Ves que Dios habló a la mamá, al papá, a los hijos? ¿Ves que Dios te dio esa responsabilidad? ¿Ves que necesitas tú estar atento a la voz de Dios y prestarle atención a lo más importante? El tiempo de entretenimiento en una casa normalmente es la televisión, una película, un dispositivo, un partido de fútbol. Y mientras pasa todo eso, perdemos el contacto con los seres queridos que están conviviendo con nosotros. Es importante sacrificarse. Así que sería importante darle más tiempo a la relación interpersonal del hogar, antes que prestarle tanta atención a otra cosa que sería entretenimiento. Porque el entretenimiento se lo están dando ellos, no tú. Un entretenimiento positivo en la familia es jugar a juegos de mesa, es hacer un crucigrama, es formar interrelación, el ir y venir, el contacto, la comunicación, la adivinanza. Y eso hace una relación interpersonal. Y se van desarrollando esas relaciones. Así que presta atención a la responsabilidad que Dios te dio. Sé congruente. Tiene raciocinio. ¿Sabe lo que es raciocinio? Saber pensar. Piensa en lo que te dice la palabra de Dios. Y ojalá que tu hogar sea un hogar cristiano. Podrás poner una plaquita ahí en tu casa que diga hogar, dulce hogar. Podrás decir: el Señor es mi hogar. Podrás decir lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podrás decirlo? Si lo tienes en tu casita con una plaquita que diga eso, un texto bíblico, bueno, haz que ese hogar, dulce hogar, sea así. Haz que Jesús sea el centro de tu hogar. Haz que Dios gobierne tu corazón y tu casa. Haz que tu familia adore a Dios, porque esa es tu responsabilidad. Si lo entendiste, Dios va a bendecir esta iglesia, porque te está bendiciendo a ti. Va a edificar esta iglesia, porque te está bendiciendo a ti. Tú estás formando un hogar cristiano, entonces ese hogar cristiano lo vuelcas a la iglesia y va a haber otra familia cristiana que se van a unir y vamos a hacer varias familias cristianas que tenemos el mismo pensamiento de lograr que cada uno de los integrantes de cada familia asuma su papel, madres, padres, hijos,
abuelos, en cada lugar, para que todos conformemos el cuerpo de Cristo. ¿Deseas tú tener un hogar cristiano? Tienes hoy una buena respuesta de parte de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el tiempo que pudimos dialogar y hablar de lo que significa nuestro hogar cristiano. Bendice, Señor, para que nosotros deseemos en ese lugar desarrollarnos como personas, pasar nuestra vida con nuestros seres queridos, desarrollándonos y cumpliendo lo que tú nos has dado, el ministerio de nuestra familia, lo más importante en esta tierra, para poder tener iglesias fuertes, ministerios fuertes. Debemos tener familias fuertes. Bendice a los papás, a las mamás, a las abuelas, abuelos, para que tomen su responsabilidad y puedan brindarle todo el asesoramiento, la conducción, el respeto y la obediencia a Dios que necesitan sus menores y en su matrimonio también. Bendice, Señor, nuestras relaciones interpersonales dentro del hogar para que Cristo sea el que gobierne nuestro hogar. En el nombre de Jesús.